La dura puja política que en estos momentos y desde hace ya un tiempo se da en Brasil con Lula preso, con el establishment que lo quiere fuera de la competencia electoral, se ha trasladado al plano de la justicia con jueces que quieren justamente a Lula preso y otros no tanto. Está en línea nuestro colega corresponsal de TN en Brasil, Bruno Bimbi. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cuál es el cuadro a esta hora y qué puede esperarse de esta batalla que ya se libra en todos los frentes? Bueno, lo que se dio este fin de semana fue bastante insólito. Hubo a lo largo de todo el día domingo una sucesión de sentencias judiciales de distintos jueces, decidiendo cada uno en lo contrario de lo que había decidido el otro. Primero una orden del desembargador Rogelio Sarmiento, desembargador que es un juez de segunda instancia en el judicial brasileño, que ordenaba la inmediata liberación de Lula, respondiendo a una de las cortes presentado por 3 diputados del PT. Luego de esa sentencia, la Policía Federal en un principio se negó a cumplirla, lo cual ya es el primer hecho insólito del día, y el juez Moro, que es el juez de primera instancia que condenó originalmente a Lula, anunció desde sus vacaciones, desde que estaba formalmente de vacaciones, se comunicó con la Policía Federal y anunció que le había pedido a la Policía Federal que no le liberara a Lula. Es decir, un juez de primera instancia le da una orden telefónica al jefe de la policía para que no cumpla con una sentencia de un juez de segunda instancia. Fue todo muy desopilante. Luego hubo una sentencia de otro juez, de la misma jerarquía de Fabretto, el juez Gibran Nieto, que emitió una nueva orden anulando la orden de Fabretto, es decir, un juez de la misma jerarquía anulando la decisión de su colega, que era en realidad quien estaba de turno, Fabretto, es decir, otro juez no estaba de turno el día domingo. Luego Fabretto emitió una tercera orden ratificando lo que se había decidido y diciendo que la decisión de Gibran Nieto no tenía validez porque no podía anular su elección. Luego de eso, otro juez emitió una nueva sentencia al presidente del Tribunal Federal Regional número 4, quitándole la competencia a Fabretto. Básicamente lo que se procesa es decir que como no le gusta la decisión de Fabretto, lo saca del turno y le retira la competencia en este caso, se la pasa al otro juez que pensaba como él. Bueno, a lo largo del día fue una sucesión de decisiones en un sentido y en el otro, y la policía que simplemente no lo quería soltar a Lula, habían recibido inclusive instrucciones del ministro de Seguridad Jungmann, y simplemente iban esperando que saliera una nueva decisión para justificar a posteriori la decisión de no cumplir con la decisión anterior. Fue realmente muy insólito todo el proceso, pero en realidad tan insólito como todo este proceso viene siendo desde el principio, así que tampoco en ese sentido sorprende mucho, aunque afuera de Brasil, imagino que en Argentina se verá como un verdadero papelón todo lo que sucedió, pero como aquí estamos viviendo papelones como estos desde 2016, ya estamos un poquito acostumbrados. Sí, es un sainete del que no sale nadie indemne, ¿no? O sea, todos quedan mal parados, pero de todas maneras, el otro dato que es más o menos relevante es hasta cuándo el sistema puede estar mostrando o lavando su ropa sucia así en público sin pagar consecuencias por ello, ¿no? Sí, Brasil tiene una situación de anomalía institucional muy seria de 2016, cuando fue la decisión del Congreso de destituir a la presidenta Dilma Rousseff, que en mi opinión fue un golpe parlamentario, ya que se utilizó una figura, la figura del impeachment, pero sin cumplir con ninguno de los requisitos de la ley y la Constitución establecen para esa figura. Y fue claramente una vocación de un sector político de la oposición de sacar del gobierno a quien había legítimamente ganado las elecciones. En ese momento vivimos una situación muy insólita. Los partidos políticos que perdieron las últimas 4 elecciones presidenciales consecutivas están en el gobierno. El partido que ganó las últimas 4 elecciones presidenciales consecutivas está en la oposición. Y como este año tiene que haber nuevas elecciones, y todas las encuestas dicen que el candidato del partido que ganó las últimas 4 elecciones, que es Lula, lidera ampliamente todas las encuestas, tanto para la primera como para la segunda vuelta, entonces este candidato va preso, que es una forma de evitar que pueda presentarse a elecciones. Esto de cierta forma ratifica esa anomalía, que es la idea de un sistema que se protege a sí mismo de cualquier posibilidad de que las urnas le digan que no. Uh-huh. No, es obvio que, digamos, el establishment en Brasil ha decidido que no quiere seguir ni un minuto más con el PT en el poder y viene bregando duramente para ello, hay que decirlo desde hace tiempo, ¿no? Pero el tema es que
si esto condujera a unas elecciones sin Lula, el resultado podría ser un ganador de esa competencia electoral con escasísima legitimidad, ¿no? Sí, además porque lo que muestran todas las encuestas es que Lula lidera todos los escenarios electorales solo. El candidato que le sigue en intención de voto, que es un candidato extremadamente complicado, es un ex militar fascista que reivindica la dictadura, la tortura, la pena de muerte, que defiende las posiciones más aberrantes que te puedas imaginar, racistas, machistas, homofóbicas, contrarios a los derechos humanos, etcétera. Este candidato del Bolsonaro Schiaretti aparece en segundo lugar en las encuestas, pero muy, muy lejos de Lula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se mide una encuesta sin la candidatura de Lula, Bolsonaro pasa a estar en primer lugar, pero con 17, 18, con mucho 20%. Y de ahí para abajo hay candidatos con 4, con 5, con 7, una dispersión absoluta de votos y más de un 30% de los electores que dicen que si tenemos candidatos votarían en blanco o anularían su voto. Hay que ver qué es lo que sucede finalmente, porque estas son las encuestas siempre son una fotografía del momento. Hay que ver, dependiendo de cómo se desarrolla el panorama electoral, si Lula no consigue ser candidato, que es lo que todo parece indicar, pero apoya a algún otro candidato que tenga su respaldo. Yo hablaba la semana pasada con un importante dirigente del PP de mucha confianza en Lula y le decía, estamos mirando la historia argentina y pensando en Cámpora. Si esto llegara a ocurrir, hay que ver si el PP consigue que Lula le transfiera los votos a este otro candidato o no. Eso dependerá de la campaña electoral y el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Y que no se repita la historia de Cámpora en todo caso, ¿no? Lo que no es muy alentador. Esperemos que no. Ahora, de todas maneras, claro, porque lo que hay de fondo en esto no es si Lula está preso o está libre. El problema es la condena, que es lo que lo inhabilita, ¿no? Sí, el problema, lo que hay es una ley en Brasil que se llama la ley de la ficha limpia, que dice que cuando una persona está condenada por un tribunal colegiado, más allá de la instancia en que se dé la condena, pero si es por un tribunal colegiado, no podría, por una determinada serie de delitos, no podría ser candidato. El caso de Lula, como él fue condenado en segunda instancia por un tribunal formado por 3 jueces, se encuadraría dentro de esta ley. Obviamente la defensa de Lula va a plantear la inconstitucionalidad de la ley y va a hacer distintos tipos de cuestionamientos por el hecho de que la condena de Lula todavía no está firme, hay apelaciones que están en curso y proscribir su candidatura sería una anticipación de la pena. Pero me parece a esta altura que los argumentos jurídicos tienen poco peso en esta discusión. Lo que vimos a lo largo de todo el desarrollo de los acontecimientos es que los argumentos jurídicos se fueron adaptando a cada caso de las necesidades. De hecho, esta causa comienza con la investigación sobre un departamento localizado en la ciudad de Guarujá, en el estado de San Pablo, y la investigación de un juez de la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná. Es como si en Argentina un juez de Santiago del Estero juzgara un crimen cometido en Santa Cruz. Claro. Todo el proceso estuvo plagado de enormes irregularidades, como por ejemplo el hecho de que el juez le haya intervenido los teléfonos a los abogados de la defensa y después dijo que había sido un error, que se había confundido el número. O sea, hubo toda una serie de irregularidades muy graves y lo que yo que acompañé todo el proceso, las declaraciones indagatorias, las declaraciones de los testigos, los requerimientos del fiscal, las sentencias, etcétera, lo que se ve claramente es que no había ninguna prueba para la condena y que esto tenía más que ver con un proceso político para retirar a Lula del escenario electoral. El punto es que, llegados que hemos a esto, queda claro que el final de la novela sigue siendo incierto, ¿no? O sea, nadie sabe realmente a dónde va a conducir esto. No, nadie lo sabe más por varios motivos. Primero porque, si como todo parece indicar, Lula no consigue ser candidato, si la justicia se le impide, va a haber una dura batalla judicial por esto en otro terreno, que es la justicia electoral. Pero si Lula no consigue ser candidato, hay que ver primero quién es el candidato de la izquierda o del campo progresista con más posibilidades de cierta forma captar los votos que en una elección con Lula irían a Lula. Si Lula consigue transferir los votos de este candidato. Ahora, esta misma incertidumbre que hay de este lado del campo político también está del otro lado del campo político, porque los sectores que forman parte del actual gobierno, que tiene un índice de rechazo de más del 90% de la población en las encuestas, tampoco consiguieron hasta ahora presentar un candidato que sea electoralmente viable. De hecho, hoy el candidato del lado derecho del escenario político
que aparece con mayor intención de voto es este exmilitar fascista, que tampoco es el candidato al que el actual gobierno le gustaría que gane las elecciones. Entonces, es como que de ambos lados se ha perdido el control del escenario político y no se sabe si finalmente en algún punto se va a consolidar, porque la coalición gobernante consiga finalmente instalar con el aparato, con los intendentes, los gobernadores, etcétera, un candidato fuerte. Hasta ahora lo vienen intentando con Gerardo Auqui y el gobernador de San Pablo, pero las encuestas no están creciendo. Yo creo que cuando entre los gobernadores, los intendentes, los legisladores, el aparato para tirar en la calle, tiene que subir un poco. Hasta ahora no lo ha conseguido. Y lo mismo del otro lado, al sacar a Lula del escenario, hoy por hoy ninguno de los otros candidatos de izquierda tiene un porcentaje importante en las encuestas. Y hay candidaturas sueltas, como es el caso de la exministra Marina Silva o del ex gobernador Ciro Gómez, que están con un porcentaje entre un 7 y un 8% y no se sabe si conseguirán ocupar ese lugar vacío. Es un escenario muy, muy impredecible en este momento. Bruno Bimbi, te agradezco el habernos ayudado a entender la cuestión. Un abrazo a la distancia y hasta pronto. Gracias a vos, un abrazo.